Muy buenas tardes. En esta intervención abordaremos el caso número 4 relacionado con la reforma constitucional que pretende implementar la llamada pena de muerte química para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad. Sin duda, este es uno de los debates más sensibles y complejos dentro de del derecho constitucional, porque se enfrenta a una realidad profundamente dolorosa. Los delitos sexuales contra niños dejan secuelas físicas, psicológicas y emocionales irreparables, afectando no solo a las víctimas, sino también a sus familiares y a toda la sociedad frente a hechos tan graves e incomprensibles donde surgen posturas que exigen sanciones más severas e incluso reformas extremas. Sin embargo, aquí surge una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado para castigar incluso cuando busca proteger a los más vulnerables? Aunque la vida, la dignidad humana y la protección de los menores son principios fundamentales, también son la integridad personal, la prohibición de tratos crueles y los límites de poder sancionatorios del Estado. Por eso, en este análisis examinaremos si esta reforma realmente protege el interés general o si podría representar una vulneración a principios esenciales en la Constitución del 91 y del bloque constitucional. Finalmente presentaremos una postura crítica y jurídica frente a este conflicto, buscando alternativas de justicia que castiguen con firmeza los delitos, pero sin desconocer el orden constitucional colombiano. Cordial saludo, estimados compañeros y tutora. Mi nombre es Óscar Orjuela. Mi análisis se enfocará en el bloque de constitucionalidad y tratados internacionales relacionados con el caso 4. La llamada pena de muerte química es incompatible con el ordenamiento jurídico colombiano. El bloque de constitucionalidad es un conjunto de normas, principios y tratados que, aunque no están escritos literalmente en el texto de la Constitución, tienen un rango constitucional y estos parámetros se utilizan como base para el control de la constitucionalidad de las leyes. En primer lugar, el bloque de constitucionalidad impone límites claros. En el artículo 93 de la Constitución ordena que los tratados internacionales de derechos humanos se interpreten como parte del parámetro constitucional, por lo que las normas internas deben armonizarse con ellos. Esto lo encontramos en la sentencia T006 de 2020. En segundo lugar, la Constitución prohíbe sanciones que vulneren la dignidad. El artículo 11 de la Constitución Política establece que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe penas de muerte. El artículo 12 de la misma Carta prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Cualquier medida punitiva que implique un daño físico o deshumanización choca frontalmente con estos mandatos. En tercer lugar, la Corte ha reiterado que el legislador y el Estado están limitados por estos principios, los principios constitucionales, y que las penas deben respetar la dignidad humana, la proporcionalidad y los compromisos internacionales. No es admisible sancionar con medidas que configuran tortura o tratos degradantes, aunque intenten justificarse por un fin legítimo como la protección de menores. La sentencia C-253A de 2012 ha creado una metodología para determinar si una norma es o no violatoria del principio de igualdad. Y si llegase a ser, es decir, si llegase a ser violatoria de este principio, de los principios constitucionales, resulta discriminatoria y debe ser retirada del ordenamiento jurídico. En ese sentido, la jurisprudencia puntualiza que qué prohibiciones como la pena de muerte, la tortura o la prisión perpetua son límites que no pueden ser rebasados por reformas legislativas ni prácticas administrativas. El derecho internacional y la Corte exigen tratamientos humanos respetuosos de la dignidad incluso frente a delitos atroces. Esto lo podemos encontrar en la sentencia C-291 de 2007. Para concluir, aunque la protección de la niñez es un objetivo constitucional legítimo y urgente, la pena de muerte química sería incompatible y prohibida por la Constitución, los tratados de derechos humanos y la interpretación de la Corte. La respuesta correcta del Estado sería fortalecer la prevención, la investigación y la sanción dentro del marco constitucional, no introducir medidas que vulneren la dignidad humana. En consecuencia, esta reforma que plantea el caso 4 sería susceptible de ser declarada inexequible mediante control de constitucionalidad. Muchas gracias. Ahora, en este caso, el control constitucional por parte de la Corte Constitucional debe determinar si la reforma aprobada por el Congreso realmente constituye una reforma válida o si por el contrario está sustituyendo principios esenciales de la Constitución de 1991. La sentencia C 1200 de 2003
establece que el Congreso ejerce un poder constituyente derivado, lo que significa que puede reformar la Constitución, pero no puede reemplazarla completamente ni tampoco alterar sus elementos esenciales. Asimismo, la Corte explica que el poder de reforma puede modificar cualquier disposición del texto vigente, pero sin que tales reformas supongan la supresión de la Constitución que esté vigente o su sustitución por una nueva Constitución. Entonces, en ese sentido, el control que realiza la Corte no sería, pues, solo comparar la reforma con un artículo anterior de la Constitución, sino que sería la de analizar si el cambio aprobado transforma la identidad de la Constitución de 1991. A esto entonces se le conoce como control por sustitución de la Constitución, ya que podría constituir una sustitución parcial de la Constitución de 1991. En este caso, la implementación de una pena de muerte química obligatoria afecta principios fundamentales como la dignidad humana, la integridad personal, la prohibición de tratos crueles o degradantes consagrados en la Carta Política. Por esta razón, consideramos que la Corte Constitucional podría declarar inexequible esta reforma por exceder los límites del poder de reforma, a pesar de que pues, entendemos que la protección de los menores es un fin legítimo y necesario. El poder público no puede adoptar medidas que sustituyan los principios esenciales del Estado social de derecho y afectar derechos humanos fundamentales. Y como solución encontramos entonces que los poderes públicos deben más bien fortalecer las políticas de prevención, de investigación y de sanción de los delitos sexuales contra menores, pero siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y pues por el bloque de constitucionalidad. Muchas gracias.